Constantemente estamos invirtiendo nuestro dinero hacia afuera, en comida, en ropa, en productos, en viajes y pare de contar. Y rara vez nos detenemos a hacernos una serie de cuestionamientos demasiado intensos de qué tan efectivo será este producto o me va a dar el resultado de... Cuando algo genera un impacto en nosotros, una emoción, nos promete una solución que estamos buscando, ahí mismo pasamos la tarjeta. Pero ¿qué pasa cuando ahora la mentalidad de ese deseo, de ese tú tienes lo que yo estoy buscando, nosotros queremos generarla en los demás? Para que a su vez inviertan en nosotros, en nuestros productos, en nuestros servicios, en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Justamente ese fue parte del cuestionamiento que nace en mí cuando decido emprender, cuando decido volverme mi propio jefe, si se quiere, y cuando registro mi primera compañía. Y con esta temática, específicamente Pameluna Incorporated, vamos a estar cerrando la serie de episodios de Mindset de Estudio de Esperando la Señal, y es la temática que vamos a discutir en este episodio. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pameluna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pameluna, su host, y esto es Esperando la Señal, en el cuarto y último episodio de la serie Mindset de Estudios, nuestra serie de episodios del mes de febrero, por acá en Esperando la Señal podcast, en donde seleccionamos un objetivo, una meta, un proyecto que por mucho tiempo estuvo rondando mi cabeza, y si bien el trabajo arduo y la constancia me han permitido llegar hasta donde he llegado con cada uno de ellos, no fue sino ese aha moment, esa pieza clave de mi mindset y de un shift, un cambio significativo en mi sistema de creencias, lo que me permitió finalmente traerlos al plano físico y que no se quedara solamente en una idea, en un deseo, en un sueño. Ya tuvimos el episodio en donde hablamos de cómo por los primeros 10 años, 12 años que yo estuve acá en New York, específicamente cuando migro desde Venezuela, por tanto tiempo deseé con todo fervor poder asistir a la Semana de la Moda y finalmente cómo di los primeros pasos para poder hacerlo, y ese episodio se los grababa a solo días de asistir a mi temporada número 8 de Fashion Week. También tuvimos el episodio en donde hablábamos justamente de este espacio, de cómo nace un podcast que después de, en este caso, 2 años de buscarle la quinta pata al gato y todas las excusas posibles, finalmente me decidí a lanzarme, y justo en esos días cumplíamos 4 años de semana a semana ininterrumpidamente desde el 2 de febrero del 2022 con episodios disponibles, cumplir 4 años de que el podcast nació. Y finalmente la semana pasada hablamos de cómo una situación que me llevó a tomar ciertas decisiones cruciales, importantes, en donde no solo hubo un cambio de mindset, sino también realicé la inversión más grande de mi vida hasta ahora, y puedo decir que soy copropietaria, que soy dueña de un barco en otro estado, en Florida, y que ahora tenemos un nuevo business, y a veces yo lo digo y me quedo así como que ¿what? Pero como todo esto también me hizo cuestionar mi sistema de creencias en cuanto a lo que merezco, en cuanto a las finanzas, en especial el ser la primera mujer en mi linaje en poder decir soy dueña de este bien, de este producto, de este activo, si se quiere. Y no es por matrimonio, no es porque le heredé, es porque yo misma puse el dinero para esto, y eso es muchísimo. Y si ustedes están interesados, quieren el tea, quieren los datos y quieren también el entender cómo en estas diferentes situaciones ese mindset jugó un rol en particular, pueden ir a ver o escuchar estos 3 episodios que ya salieron por Spotify, YouTube o Apple Podcasts buscando Esperando la Señal podcast. Y cuando me puse a pensar en cuál quería que fuera el tema, el objetivo, la meta que me iba a permitir cerrar esta serie de episodios con el episodio final, el episodio número 4, me puse a pensar en el hecho de que si bien los otros 3 episodios tocan temas en áreas distintas, hablamos de podcast, hablamos de moda, hablamos de inversiones, hablamos de negocio, en todos ellos hay un punto en común, y es que yo pude cerrar cada uno de esos episodios brindándoles evidencia tangible de
tenía esta idea, esto fue lo que hice y aquí nos encontramos, en donde ya hay un resultado, en donde ya hay un camino avanzado y en donde básicamente en la mayoría de estos casos lo que estoy es replicando lo que funcionó. Hacemos ciertos ajustes para ver mejores resultados, pero ya hay una fórmula que me indica que esto funciona y que ya me da resultados. Y quise traer a la mesa otro proyecto que si bien ha dado ciertos resultados, que si bien me ha permitido ver ciertos avances y tener cierta data de que sí funciona. Si soy 100% honesta y atándolo un poco con otro tema que le quiero dar su espacio en el podcast muy pronto, que tiene que ver con toda esta idea de construir en público y ser vulnerable y no solamente mostrarte el resultado final, sino mostrarte cuando estamos en pleno proceso, cuando estamos navegando, transitando el camino, cuando todavía no tenemos la data o la evidencia de que mira, esto va a dar resultados, esto va a funcionar, sino que todavía estamos sobre la marcha. Pensé en qué es un aspecto de mi vida en donde todavía quizás nos sentimos como a medio camino y puedo abrirme desde el punto de todavía no estoy 100% allá, sigo construyendo este camino, sigo labrándome este camino y a la vez quiero poder permitirte verlo desde un punto medio, no necesariamente desde el ya lo logré y esto es lo que vas a hacer, sino ya hemos logrado ciertas cosas, pero todavía no estamos en esa meta deseada y de alguna manera ir co-creando en conjunto. Y esto tiene que ver un poco con lo que yo les comenté en el episodio anterior, el episodio de El negocio del barco, que de nuevo, si no lo han visto, no lo han escuchado, lo pueden conseguir en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Es el episodio que viene justo antes de este. En ese episodio, muy brevemente, porque ya les he hecho el cuento de manera más completa, les hablaba de que el 2025 fue un año de tomar decisiones. Les hablaba de que si bien iniciamos nuevos proyectos, iniciamos nuevos caminos en cuanto a el negocio del barco, en cuanto a un nuevo visado, en cuanto a una mudanza, también conlleva cierres, también conlleva el final del estatus que yo tenía anteriormente, la visa que yo tenía anteriormente y en ese interín el trabajo que yo tenía anteriormente. Y menciono esto porque gran parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy ata a lo laboral, ata a mi deseo que nace en el 2020, que fue el año de transformación para muchos de nosotros, de qué tal si no siempre seguimos un camino lineal, qué tal si no somos la persona de que, bueno, trabajé un 9 a 5 hasta los 65 años y después me retiré y como que hice lo que todo el mundo, sino de qué tal si consigo la manera de resignificar, reformular, reutilizar las habilidades, el conocimiento y todo lo que ya yo vengo transitando a nivel laboral y lo convierto en algo nuevo y lo convierto en un negocio propio y lo convierto en una oferta específica que sea algo que quizás no todo el mundo está ofreciendo y que yo me pueda diferenciar de esta manera. Y de este sistema de creencias y de todas estas ideas nace Pameluna Inc. Esta es mi compañía registrada a través de la cual yo ofrezco diferentes servicios como creación de contenido, como mentorías 1 a 1, como eventos presenciales, como workshops y ofertas digitales. Y todo esto ha ido transformándose, ha ido evolucionando, pero yo diría que específicamente desde junio del 2025 en adelante, y de nuevo por eso les recomiendo ver el episodio anterior, porque allí hay un poco más de contexto que les va a ser de utilidad para continuar en este episodio, pero básicamente digo que el año pasado fue un punto clave para mi negocio, porque si bien yo tengo esta compañía registrada desde el 2022 y fue un poco por querer hacer las cosas marcando como las cajitas, el camino lineal, y por eso les digo que todavía estamos en un proceso de transformación de mindset, porque por mucho tiempo la manera como a mí se me inculcó y la evidencia que yo veía alrededor de cómo se hace dinero y de cómo tenemos un sustento y de cómo vamos avanzando económicamente en la vida es trabajando para una compañía, trabajando para una empresa, trabajando para un jefe, trabajando un 9 a 5, haciendo tus 40 horas, teniendo tu cheque 15 y último. Y ese es el camino que yo
conocía de toda la vida. A pesar de que las veces que me he puesto a cuestionar un poco este sistema de creencias, cuando veo la evidencia en cuanto a familia, en el entorno en el que yo crecí, me atrevo a decir que prácticamente nadie ejerció lo que estudió en la universidad. Pero para mí la evidencia mayor de todos los días la vine a ver, digamos, en mi vida más adulta, que es cuando me vengo a los Estados Unidos. Muy brevemente, porque de nuevo esto ya yo le contaba en otros episodios, pero tengo la oportunidad de venirme a los Estados Unidos apenas cumplo 18 años, había terminado el colegio, quería estudiar psicología, de donde yo soy, que es Lechería, es una ciudad pequeña en Venezuela. Por alguna razón la carrera de psicología no existe, era entre irme a Caracas y mis papás no querían, que mucho peligro, y estamos hablando de 2010-2011, nada como todo lo que conocemos que sucedió después, pero se me da la oportunidad como amigos de familia de venirme a los Estados Unidos, específicamente a New York, y para mí fue como perfecto, let's do it, hago todo el proceso. Aquí no tenía una guía realmente porque de nuevo fui la primera en migrar de mi familia, que no fue como, fui a hacer un curso de inglés 2 meses y me vine, sino como que no, esto es por lo menos 4 o 5 años de estudio. Quizás en ese momento no tenía claro de sí, yo voy a hacer vida allá y me voy a quedar para siempre, o por lo menos hasta ahora, pero sí era algo de que se sabe que esto van a ser unos cuantos años de mi vida que voy a estar acá. Entonces, para mí se da esa oportunidad, me vengo a New York, me vengo a estudiar y de nuevo, venía siguiendo este camino lineal o esta idea lineal de voy a ir a la universidad, me voy a graduar de psicóloga y después voy a ejercer y voy a tener mi consultorio y mi vida básicamente va a ser eso. Yo voy a dar mis consultas 1 a 1 a mis pacientes y voy a vivir de esto y voy a ser feliz. Y si bien al principio ese fue el camino que seguimos, me graduó de psicología en el 2015. Literalmente me tomó hasta ese año entender que en los Estados Unidos y en Venezuela, si nos ponemos en sistemas comparativos, la cosa es muy distinta. Porque en Venezuela, cuando tú, por lo menos de psicología, te gradúas, creo que son 6 años en lugar de 5, allá el estudio es un poco más, pero sales lo suficientemente preparado con pasantías, tesis, haces como que toda una cuestión y te preparan lo suficiente para que tú después puedas ejercer. Ya si tú quieres tomar un posgrado, si tú quieres hacer una maestría, una certificación, una especialización, ya eso es como un bonus adicional, pero no es algo que tú requieras para tu poder ejercer. Y muy inocentemente y muy no teniendo la referencia de nadie más, yo pensé que aquí iba a ser igual, o sorpresa, cuando llega el 2015 y es como, bueno, me voy a graduar y ahora empiezo a aplicar a trabajos y eso es como que no, tú no puedes ejercer así con un bachelor's, que es como que el título universitario general, si se quiere, es como aquí de 120 créditos que requiere para graduarse, solamente te dan 36 en psicología. Y es que sí, 3 clases obligatorias y las demás son puras electivas adentro de psicología, pero no es como que hay un pensum así tan todo el mundo tomó esto, ni siquiera haces una tesis para graduarte, el tema de las pasantías no es obligatorio, es más como que si tú quieres, que gracias a Dios a mí se me ocurrió la de, bueno, déjame ver el tema de pasantías cuando me voy enterando más por mis compañeros, por lo que hacen otras personas, que es como, eso se tiene que hacer aquí. Y eso fue lo que me terminó llevando por otros caminos, pero básicamente a la par de mi último semestre entiendo de que, no es como que puedo ejercer y ya, tengo que sacar un PhD para entonces después yo poder ser psicóloga y después ejercer. Y yo era como, son 5 años más. O sea, ya invertí 5 años de mi tiempo, energía, dinero para ahora hacer 5 años más para entonces empezar a trabajar. Y es como, yo tengo que empezar a producir ya. O sea, la cosa se estaba poniendo cada vez más complicada a nivel económico. Mis papás ya llegaban a un punto que no me iban a poder ayudar tanto y era como, ¿qué alternativa busco? ¿Qué hago? Y gracias a una de las pasantías que yo realicé durante ese último año de estudio, descubro que hay una maestría en social work, en donde básicamente te entrenan y puedes sacar las mismas capacidades, conocimiento, experiencia que te permitan ejercer como terapeuta. No te vas a llamar propiamente psicóloga, pero eres psicoterapeuta y haces básicamente lo mismo si te decides ir por el lado clínico. Y yo dije, bueno, ok, esto es algo que sí podemos costear, no son 5 años, son 2, es como un poco más manejable y me fui por esa vía.
Me gradúo del posgrado, saco la licenciatura, más dinero, más estudios, más cosas, pero básicamente ya para el 2018 yo podía empezar a ejercer. Y ese fue el camino que yo empecé a transitar. Y curiosamente para mí yo siento que el 2025 fue como la parte 2 de lo que fue el 2018. 2019. Y yo sé que esto lo he venido viendo de que como que cada 7 años hay como un cambio significativo en tu vida, algo así de lo que me han comentado y de lo que he leído más por el lado como que astrológico, planetario, numerológico, etc. Pero digo que yo siento que el 2025 fue como una parte 2 porque en el 2019, ya yo después de que me gradué, ya empecé a trabajar en lo que yo siento que para ese momento, para la Pamela que yo era en ese instante, era mi situación soñada. Yo estaba trabajando en una clínica privada en Queens, acá en New York. Básicamente el 99% de mis pacientes eran hispanohablantes. Fue una oportunidad maravillosa de que con cada paciente que yo me senté, aunque fuera para una sesión, gran parte de mi trabajo era normalizar la terapia, normalizar el cuidar nuestra salud mental. Normalizar el pedir ayuda, normalizar de que estos servicios existen, normalizar el que puedas recibir esta atención que te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Tuve pacientes increíbles, tuve casos que fueron bastante challenging, aprendí muchísimo y ese año para mí fue maravilloso. A través de ese primer trabajo es que yo obtengo mi visa de trabajo, justo en ese interín también, el que ahora es mi esposo, en ese entonces todavía éramos novios, nos mudamos juntos por primera vez. Entonces fue un poco como que toda esa mezcolanza de cambios al mismo tiempo, igual que me pasó el año pasado, pero en este momento era como que todo el movimiento en pro de cosas que yo quería y era como que esto lo elegí, esto me salió, estoy demasiado feliz, qué increíble. Y así como todo eso se dio en el 2019, fue como que una detrás de otra, llegó un punto quiebre que creo que de hecho fue en junio. Otra vez voy a revisitar todo esto porque aquí siento que hay información muy interesante a nivel personal. Pero básicamente como junio, julio me llega la noticia de que, mira, este programa para el que tú estás trabajando, y esto creo que ya se los conté en otro episodio, pero este programa para el que tú estás trabajando está financiado por el Estado y básicamente están cortando la financiación. Así que tú y 300 empleados de este programa quedan despedidos. Bye bye. Y para mí fue como... ¿cómo? Entonces se imaginarán que yo entré en crisis, que para mí era así como que a mí nunca me han despedido de un trabajo. O sea, no es que había tenido tantos trabajos anteriormente, pero era el, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y no solo eso, es el hecho de que pierdo mi trabajo, pierdo mi visa, entonces hay que resolver. Y empecé a mandar currículum por todos lados. En ese momento es como que esta es la única opción, o sea, no hay de otra. De nuevo, siguiendo muy el tema del camino lineal, es como que la única opción es otro trabajo, la única opción es mantener esta visa. Pasan un par de meses, para hacerles el cuento largo corto, consigo otro trabajo, que es en el que estuve hasta el año pasado, logro mantener mi visa y 2 meses después cae la pandemia y para mí era así como, o sea, ¿a quién, qué karma estoy pagando yo? O sea, ¿hasta cuándo? Pero lo interesante y... cuando este tipo de situaciones o lecciones se repiten, eventualmente yo siento que uno la aprende. En ese momento yo estaba modo víctima, en ese momento yo estaba así como que esto tan terrible que me está pasando a mí, ¿por qué yo? Y no me daba cuenta de que de alguna forma la vida me estaba llevando por otros caminos que yo no tenía previsto, que yo nunca me había planteado, pero estas situaciones me estaban permitiendo ver como otra óptica. Y cuando digo esto, vuelvo al tema del 2020, en donde si bien mantenía mi trabajo 9 a 5, si bien mantenía mi salario, mantenía todo como de la manera más normal que se pueda, atravesando una pandemia, tenía mucho tiempo libre. Por el primer año y medio tuve la bendición de poder trabajar completamente remoto, pero para mí era ¿y ahora qué hago con todo este tiempo? Y ahora es como que no sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados en la casa y es como, yo necesito estar haciendo algo más. Y la vida me empieza a mostrar que hay otras maneras de utilizar nuestro tiempo, de ser productivos, de generar ingresos, de hacer algo más que yo nunca me había planteado. Y es cuando llega a mi vida el tema del emprendimiento. Es cuando hay este boom de todos estos workshops y cursos que tomé
de todo y de verdad que cada uno me dejó algo. Pero fue ese proceso de, mira, puedes monetizar en redes, puedes empezar con la creación de contenido, puedes crear tu membresía, puedes crear tus cursos, puedes crear retiros, puedes hacer de todo. Y para mí fue como, wow, esto como que no lo tenía previsto. Y empieza esa fase exploratoria de tomo cuánto curso conozco, porque de nuevo, la manera en cómo yo históricamente he aprendido es a través de la educación. En esto no estoy yendo al colegio, no estoy tomando un posgrado, pero estoy tomando un curso. Entonces es lo mismo. Yo tenía esa mentalidad como que soy estudiante en esta pequeña escuela del internet en donde estoy aprendiendo todas estas cosas que no sé. Cómo grabar contenido, cómo editar, el tema de tomar fotos. O sea, sí, en ese momento ya yo había pasado por fase Facebook, Snapchat, Instagram, pero una cosa es que tú tomes y montes fotos de este viaje que hice o esta salida con amigas y que lo vean 2 o 3 personas y ya está, a llevarlo como un negocio, a esta es la manera como editas y están estos programas y así creas videos y así haces diferentes cortes en un video y así editas tus fotos y este es el tipo de correos que tú le mandas a las marcas y paré de contar. Para mí todo esto era un mundo nuevo que yo no me había planteado, que yo no había previsto, pero que empiezo a, como les digo, primera fase, estudio, conocimiento, entenderlo cada vez más, empezar a ponerlo en práctica. Hice, como les digo, cursos, workshops, certificaciones, campamento de contenido, empiezo a escribirle a marcas, empiezan a llegarme productos de PR, empiezan a invitarme a eventos y empiezo a ver como que todo este mundo que me parecía fascinante, pero yo me atrevo a decir que ese primer año, 2 años era fase exploratoria, era como que todo esto tan nuevo y tan increíble y hay tanto por hacer y es como por dónde empiezo, pero porque todavía tenía el colchón, el soporte, el ingreso, el salario y todo esto que me permitía de alguna manera seguir jugando porque no había una necesidad tan fuerte, no era como que bueno, no tengo ningún otro ingreso y me tengo que meter acá de lleno. Para mí era como voy jugando con esto y vamos viendo. Y cuando llega el 2022, que ya es un punto en donde ya hemos tomado cursos, ya hemos tomado certificaciones, ya hemos empezado a crear contenido de manera un poco más constante, ya no nos da tanto cringe el salir en stories, porque sí, yo en el 2020 cuando uno de los primeros cursos que tomé y uno de los primeros ejercicios era tienes que empezar a salir en stories, era como yo no sé cómo se hace esto me da demasiada pena, aquí yo tengo que ser a mi mamá, a mi tío y qué van a decir. Y definitivamente como con todo, con la práctica y con la constancia, no te digo que no te va a dar pena más nunca en la vida, pero como que ya se vuelve más normal y yo siento que sobre todo ahorita que básicamente todos vivimos en las redes sociales, se ha hecho como un poco más normal y yo siento que es un poquito menos cringy. Volvemos al 2022 en donde ya para este punto muchas de las personas en mi entorno, en mi círculo, empiezan a ser personas que emprenden, personas que no tienen un trabajo convencional, personas que a lo mejor tienen un part-time, pero también están emprendiendo o son instructores de algo y llevan su propio horario. Empiezo a tener cada vez más evidencia en mi círculo cero y en mi entorno más cercano de personas que son evidencia tangible de que no hay una sola forma de generar dinero, de que no hay una sola forma de subsistir, que no hay una sola forma de pagar tus cuentas. Y cada uno me fue mostrando su propio sistema, su propio negocio, su propia forma de hacer las cosas y para mí fue el ok, esto creo que sí es posible. No es solamente algo que yo haga on the side, no es solamente algo de que, bueno, cuando tenga tiempo libre, mientras tanto sigo alimentando mi 9 a 5, sino que fue el acá hay algo y qué tal si empezamos a explorar la forma de llevarlo más concreto, de tener una estrategia y que esto ya pase de ser un hobby a ser un negocio. Y en el 2022 registro mi marca personal.
Y todavía estaba en ese proceso de cómo voy a hacer las cosas, pero para mí, de nuevo, siempre llevándolo desde lo lineal, era bueno, ya yo quiero estar preparada para cuando lleguen los clientes, para cuando lleguen las marcas que me empiecen a pagar, para cuando llegue todo esto, porque de nuevo, cuando uno tiene tantos años en tema visado, en tema hay que hacer las cosas de forma correcta, para mí era como, yo quiero tener todo establecido y yo quiero tener todo listo. Pero básicamente desde el 2022 oficialmente yo tengo una marca personal y un negocio registrado. Y es allí donde empiezo a cuestionarme ok, ya yo vengo consumiendo o instruyéndome con todos estos cursos y certificaciones y cosas. He visto personas que son fashion bloggers, he visto gente que es coach, he visto gente que hace fitness, he visto gente que hace maquillaje, he visto gente que hace como de todo. ¿Qué quiero hacer yo? ¿O cómo me veo yo haciendo estas cosas? ¿O qué me veo haciendo? Y yo siento que allí fue donde tuve como mi primera mini crisis, porque a la par de que empezaba a encontrar más mi lugar y mi estructura y mi sistema, en cuanto a lo laboral tradicional, tocó volver de lleno a la oficina. Y eso fue un gran cambio de tú tener toda la semana en casa, de si bien todavía estarle trabajando a una compañía, tener mayor flexibilidad, poder, sí, estoy mandando emails a la vez que estoy creando contenido, a la vez que estoy editando, a la vez que saco el podcast, a la vez que hago todo esto, ahora me toca volver de lleno a una oficina a hora y pico de mi casa todos los días. Y era como, allí empecé a resentir mi trabajo, porque era como, siento que me quitaron mi libertad, siento que me cortaron las alas. Y sobre todo para un Sagitario eso es como que no lo hagan. Apreciamos demasiado nuestra libertad y poder decir que queremos hacer lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer. Y empiezo a sentir al principio un poco como esta rabia o este arrepentimiento o esta sensación de, ¿será que no estudié lo que tenía que estudiar? ¿Será que el camino que venía siguiendo no era? Entonces es como que, ¿quién soy? ¿Y qué hago? ¿Y qué sí me gusta? ¿Y qué no me gusta? Y es como que empecé a tener esa crisis. Y eventualmente, luego de mucho cuestionamiento y de aprender a escucharme y de empezar a hacer este análisis propio, me doy cuenta de que amo lo que estudié, amo mi carrera, amo todo lo que he hecho hasta ahora y me enorgullece y me llena. Era el entender de que el setting en el que estaba trabajando no era el setting que yo quería. También, de nuevo, con el tema de la libertad, para mí era estar de alguna forma atada a ese trabajo por la visa que yo tenía no es como que yo podía trabajar en cualquier lado, no es como que yo podía decir, bueno, me voy a una agencia de marketing o hago PROs, porque tenía que estar directamente alineado a lo que yo estudié. Y empecé a hacer estos cuestionamientos no solo de, ya entendí qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no de todo lo que yo vengo haciendo a nivel laboral tradicional, pero también solo porque estudiaste una cosa no significa que eso es lo que tienes que hacer el resto de la vida. Y me tomó un buen rato finalmente entender eso, y es allí cuando empiezo a verlo desde no es un arrepentimiento o no es tomé las decisiones que no eran, sino ¿cómo reformulo mi camino? ¿Cómo empiezo a conseguir una manera diferente de implementar esto que yo sé hacer, estas habilidades que yo tengo, todo esto que yo he venido desarrollando a nivel laboral por mucho tiempo? Y ahora lo voy a implementar de una manera distinta. Y es allí cuando nace la primera edición o la primera fase de las mentorías 1 a 1. Para mí fue entender de que, yo tengo la capacidad de trabajar 1 a 1 con clientes, yo tengo la capacidad de saber escuchar, saber entender cuál es el conflicto que se le está presentando a esta persona, estos obstáculos internos, este síndrome del impostor, estas dudas y miedos, estas preocupaciones, estas ansiedades. Pero acá no lo voy a llevar a un plano clínico de este es el diagnóstico que tú tienes y esto es lo que yo te recomiendo que hagas a un nivel mental, sino, o por lo menos no en cuanto a un diagnóstico de tienes ansiedad o tienes depresión, sino que lo que estamos haciendo es un diagnóstico de, por estos mismos obstáculos internos, por este mismo sistema de creencias, de cuánto debería
cobrar o debería cobrar por lo que estoy haciendo. El que dirán, ¿qué pasa si este contenido que yo estoy montando me lo critican o a la gente no le gusta, o si me cae hate, o si no estoy obteniendo los números que yo necesito, o qué pasa si mi cantidad de seguidores no es la ideal y de repente a todo esto que yo estoy aplicando te dicen mínimo tienes que tener 10,000 y yo tengo 5,000, entonces me quedo allí, compro seguidores, no compro seguidores, ¿cómo empiezo a monetizar y vivir de esto? Esto significa que dejo mi trabajo de una, o cómo llevo ambos dos. Todo este sistema de creencias y todas estas incertidumbres y dudas que yo veía cada vez más en otros creativos, en otros emprendedores, entendiendo que independientemente del nicho en el que cada uno de ellos se desenvuelve, pero el factor común era justamente el sistema de creencias y el mindset. Y ahí es en donde yo entendí de que, ok, esto es un área en donde yo me puedo especializar porque tengo un background y una experiencia en cuanto a salud mental, en cuanto a la manera que pensamos, en cuanto a la manera que operamos en base a ese sistema de creencias. Esto es algo que yo puedo empezar a brindar como un servicio para otros emprendedores y creativos. Y es cuando empiezo a testear este modelo, es cuando empiezo a ofrecerlo a mi círculo cero, ofrecerlo a personas que conozco para que me dieran su feedback. Y sí, al principio fue medio por intercambio. Fue el, ok, mira, yo te ofrezco un set de 3 sesiones en donde vamos a trabajar ciertas creencias limitantes que tú estés atravesando en este momento y cómo estas pueden estar afectando tu presencia digital, cómo estas pueden estar afectando la manera en que estás monetizando o no monetizando todavía tus servicios. Esta puede ser una manera en que trabajamos tu mundo interno para ayudarte en general, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y al final me das tu feedback, o muchas veces eran personas que estaban ofreciendo un servicio que yo necesitaba. De repente eran personas que ofrecían ayudarte a diseñar tu marca personal, cosa que en ese momento no tenía, a diseñar tu página web, cosa que en ese momento no tenía, y todo este tipo de cosas, y empieza este intercambio. Entonces, si bien fue algo que me ayudó a empezar a establecer las bases de lo que eventualmente sería mi negocio, era una fase en donde yo no estaba pensando tanto la parte de la monetización, porque de nuevo todavía tenía esta seguridad, entre comillas, de tengo un trabajo, tengo un ingreso constante, entonces no me tengo que estar preocupando de. Ahorita estoy todavía como jugando, experimentando, explorando. Y eventualmente llegamos al 2025. Y digo llega el 2025 porque justamente es este nuevo proceso de cambio en muchos aspectos de mi vida, uno de ellos siendo el fin de ese visado, el fin de ese trabajo, y ahora decir, ok, ya no tengo ese colchón, ya no tengo esa seguridad. Y de nuevo, decía seguridad entre comillas, porque siempre te dicen que bueno, tu trabajo fijo es siempre lo más seguro, así como me pasó con el trabajo anterior en donde cortaron los fondos y eso se acabó y se salía de mis manos y se salía de mi control y me tocó nuevamente buscar otro trabajo. Así me pasó en esta situación en cuanto a se acabó un visado, el siguiente todavía no llegaba, no podían mantenerme mientras no tuviera cierto estatus, cierta visa, así que hasta ahí llega mi trabajo y nuevamente me encuentro en este interín de se salió de mi control, hice lo que pude, la solución que estábamos pensando no llegó a tiempo y es como, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué fue un poco el revisitar, como les digo, otra vez este cambio que no veía venir, que qué injusto, solo que por un lado estaba ese deseo de me quería ir de allí y de alguna manera la vida me dio el empujón para finalmente hacerlo. Pero por otro lado estaba el sí, yo tengo este deseo y este sueño de quiero vivir de lleno de mis servicios, de todo esto que yo vengo haciendo y entender de que todavía no estoy allí. Y eso está bien. Es el entender de que yo estoy yendo a mi ritmo, me tocaba también quizás este empujón para yo empezar a darle mayor prioridad y enfoque y protagonismo a mi negocio, que no quedara como cuando tenga el tiempo o voy viendo, sino ok, cuando no tienes otra alternativa y la vida te está diciendo es por aquí, enfócate acá, dalo todo acá.
qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y para mí estos últimos meses han sido un proceso de mucho aprendizaje. Y si bien quizás no he llegado a contar la historia completa a profundidad, porque muchas veces no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, hay ciertos temas que siento que no son para redes, también he entendido la importancia de ser vulnerable y ser honesto, y conectas con tu audiencia cuando dejas de solo querer mostrar la perfección o dejas de solo querer mostrar el resultado final, sino que te permites contar tu proceso. Y con todo esto es básicamente la razón por la cual decidí dejar este tema en particular como el último de esta serie de episodios, para poder visibilizar y humanizar un poco más el proceso y no solo traerte un caso de ya estamos en la meta final, ya estamos produciendo 6 cifras, ya vivimos completamente de nuestro negocio. Es algo que todavía estamos desarrollando. Pero sí quería traerles lo que han sido mis aprendizajes en todo este proceso desde que en la pandemia empiezo a explorar la idea de un negocio propio. Y especialmente desde el mediados del año pasado hasta ahora, cuando ha sido este proceso de, ok, por ahora no hay otra opción, o por lo menos no hasta recién. Entonces, si la única opción que te está quedando es esta, y menos mal que ya tenías algo registrado, ya tenías algo andando, no estás empezando de cero, no estás todavía donde quieres, pero no es que estás empezando desde el día 1 de cómo creo contenido, cómo edito, cómo mando un email. Es como ya tengo data, ya tengo evidencia de que sí puede funcionar, es cómo lo sigo aplicando hasta llegar al punto en donde obtenga los resultados que deseo. Y aquí es donde yo les vengo a compartir las 3 lecciones, las 3 señales, los 3 aprendizajes que me han quedado, que puedes empezar a aplicar si también tú te encuentras en ese proceso de estoy transitando, estoy andando, estoy explorando, estoy viendo, como que ya tengo cierto camino recorrido o quizás apenas estoy empezando, y muchos de estos consejos te pueden ayudar a evitarte ciertos obstáculos y dolores de cabeza. Lo primero que yo diría es: sabes más de lo que crees. Y este punto lo llevo a una temática que ya les he compartido anteriormente, pero siento que es muy relevante en este episodio, y tiene que ver con si tú vienes de la escuela o de la línea de pensamientos y sistema de creencias de lo más tradicional. Todo lo que yo les he comentado hasta ahora de estudias y te gradúas y tienes el trabajo, y si tú vienes muy desde esta línea, muchas veces cuando uno está aplicando para una oportunidad, aplicando para un trabajo, uno se va a tengo que demostrar que estos son los estudios que he completado, estos son los títulos que tengo, esta es la experiencia laboral que tengo. Es mucho como de mira cuánto tengo, mira cuánto hice, mira toda mi experiencia, mira. Y cuando se trata de lo que uno está sacando adelante en redes, no siempre es tan lineal. Esto no significa que no necesites cierta preparación y conocimiento, porque tampoco es que te vas a poner a vender algo de lo que tú ni siquiera sabes, porque no hay coherencia, no hay criterio, y a la larga así no creas fidelidad y confianza en tu comunidad. Pero cuando yo hago este comentario, y una de las experiencias que me tomó varias veces pasar por allí hasta finalmente entender, me pasaba que con otros creadores de contenidos que hacían algo similar, que ofrecían más un 1-a-1, un acompañamiento, una mentoría, unos workshops, unos programas que estaban más alineados a tu sistema de creencias, que estaban más alineados a cómo emprender, que estaban más alineados a sacar adelante tu presencia digital, de repente veía que habíamos empezado más o menos a la par, hablábamos de cosas similares y su audiencia crecía exponencialmente y sus programas se llenaban y sus ofertas se vendían. Y yo me ponía a pensar en, ok, ¿qué es lo que tiene esta persona que yo no tengo? Y una de las cosas que yo hice con varias de estas referentes, con varios de estos mentores, fue irme a indagar en su aspecto laboral, en qué estudiaron, qué maestría se sacaron, qué licenciatura tienen. Y muy para mi sorpresa, en ese momento, con la mentalidad que yo tenía, cuando veía que muchos de ellos, en cuanto a educación tradicional, cuando digo educación tradicional es que estudiaste en la universidad o qué maestría o qué te licenciaste, muchos de ellos no contaban con una licenciatura, muchos de ellos no contaban con una maestría, algunos de ellos hicieron cierta certificación o programa online, y con esto no estoy restando el valor, pero en mi cabeza era el
para tú poder estar hablando de esto y para tú poder estar vendiendo esto, tú tienes que tener X cantidad de títulos, de certificaciones, de maestrías, y yo no lo estoy viendo y esto me está haciendo ruido. El problema o el conflicto, el obstáculo, si se quiere, no venía de lo que estaba haciendo o no esa persona, venía de cómo yo lo estaba interpretando. Y para mí era cada vez veo más casos de personas que tienen menos experiencia laboral en el campo laboral tradicional o tienen menos estudios de los que yo tengo. Sin embargo, están haciendo más y están produciendo más. ¿Qué es lo que ellos tienen que a mí me está faltando? Porque entonces, si ya repetidas veces veo esto, me estoy dando cuenta que no es por los años de trabajo, me estoy dando cuenta que no es por la cantidad de estudios. Entonces, ¿qué es? Y ahí es donde entra el sistema de creencias. Porque lo que nos estaba diferenciando es que estas personas eran constantes con su contenido, aparecían todos los días de manera imperfecta, de manera vulnerable, de manera humana. No estaban constantemente tratando de probar un punto de mira todo lo que sé y mira todo lo que estudié, sino estoy buscando conectar contigo como persona. Estoy buscando conectar con esas inseguridades que tú tienes, esos obstáculos que tú estás atravesando, esas dudas que te perturban, ese deseo que tú también tienes de sacar algo adelante, pero por todo este sistema de creencias, de miedos, de preocupaciones, no te estás permitiendo. Y yo lo que te vengo a mostrar con mi presencia digital y con mis ofertas, mis productos, mis servicios es, yo también he estado allí, esto es lo que me ha ayudado a mí a avanzar, a sanar, a cambiar, a evolucionar. Y en base a esa experiencia personal, en base a todo este ensayo y error, en base a todo este camino transitado, es que yo te vengo a hablar y te vengo a brindar lo que a mí me funcionó. Y eso no está necesariamente atado a porque hice esta maestría, porque saqué este título, porque saqué esta certificación, sino que yo te estoy hablando desde el lado humano y desde el lado de el proceso que voy atravesando. No necesariamente desde ya llegué a la meta, pero sí te puedo mostrar que estuve donde tú estás, he hecho ciertos avances, he visto ciertos resultados y toda esta data y toda esta información que esta experiencia, este camino transitado me ha brindado es lo que yo estoy empaquetando de una manera particular, estoy comunicando de una manera particular y es lo que yo te brindo hoy y lo que a ti te va a ayudar. Y al empezar a entender eso, empecé a quitarme un poco el chip de solamente si tú trabajaste en esto o solamente si tú estudiaste en esto o solamente si tú tienes X cantidad de certificaciones y títulos y cosas que tú puedas poner en tu LinkedIn, solo allí tienes permiso de hablar de. No se trataba de eso. Empecé a entender que no todo es por el camino lineal, que no todo es por el camino convencional y el hecho de que tú estés ofreciendo algo sin haber seguido ese camino tradicional no hace que tu oferta sea menos valiosa, no hace que lo que tú tengas para brindar sea menos útil. Se trata de tú saber y creer completamente que eso que tú estás brindando es de utilidad, es de valor y el no hacerlo es un disservice de alguna manera a tu comunidad y a ti mismo. La creencia número 2 o este nuevo mindset que estoy desarrollando desde hace un tiempo y que te invito a desarrollar también tiene que ver con el hecho de que no vamos a ser para todo el mundo y eso está bien. Y si tú, como yo, has llegado a ser históricamente el tipo de persona que es people pleaser, que quiere complacer a todo el mundo, que quiere hacer a todo el mundo feliz, que quiere caerle bien a todo el mundo y que quiere estar bien con todo el mundo, te digo que en las redes eso no funciona. O si quieres intentar hacerlo funcionar, vas a estar invirtiendo tanto tiempo y energía innecesario que en vez pudieras estar enfocando para los que sí son tu comunidad, para los que sí son tus clientes, para los que sí son tu gente. Y esto lo digo no porque vayas a empezar a decir, yo no soy para todos, o esto no es para ti, o es la manera como uno empieza a identificar quiénes son las personas, sobre todo en cuanto a ventas, quiénes son las personas a las que tú le estás hablando, quiénes son las personas a quienes tú estás vendiendo, quiénes son las personas que van a entender el valor de lo que tú estás ofreciendo, que van a entender de que eso que tú estás poniendo allá afuera va a ser de utilidad para ellos y que van a venir y decir como que yo quiero trabajar contigo, yo te quiero comprar eso, yo creo y confío en ti, en tu criterio y en lo que tienes para ofrecer. Para mí el tema del nicho fue algo que me costó por mucho tiempo porque históricamente te decían la de tienes que hablar de una sola cosa, tienes que tener una sola temática. Yo me fui por diferentes caminos al principio
principio empecé o intenté, vamos a decir entre mil comillas, de irme por la vía de fashion blogger, porque era lo que más veía. Históricamente, cuando yo empiezo a consumir contenido en el internet, yo primero me fui por vlogs. Vlogs, los que veía eran de moda, eran de ropa, eran de outfits, eran de belleza, eran de todo este tipo de cosas que a mí me ha gustado de toda la vida, pero para mí al principio era como que lo consumo porque yo no tengo un closet enorme, yo no tengo un capital para estar comprando ropa todo el tiempo, es como es algo de que sí se ve bonito, pero no sé cómo hacerlo. Lo intenté un poco tratando de replicar lo que veía en otras personas, pero al final me di cuenta de que si bien la moda es algo que me gusta, no es de lo que necesariamente, al menos en este punto de mi vida, me veo hablando de eso todo el tiempo. Yo sentí que me faltaba como que algo más. Yo quería brindar algo como con mayor esencia y profundidad, y no es de que no tenga valor el tema de los outfits, el tema de la moda, el tema de la ropa, porque sí también está atado a el cómo nos sentimos, el cómo nos proyectamos, lo que estamos comunicando a través de lo que utilizamos. Entonces sí también hay cierta profundidad allí, pero para mí eventualmente fue entender de que yo quiero hablar en parte de lo que yo soy o lo que sé hacer como profesional, es cómo lo voy transformando acá. Pero lo que me sucedía como multipasional es que quería abarcar un poco todo. Yo quería hablar de moda, pero también quería hablar de mindset, pero también quería hablar de belleza, pero también quería hablar de maquillaje, pero también quería hablar de comida, pero también quería hablar de cosas que se hacen en New York. Y si bien hasta cierto punto he llegado a mantener un poco esa multipasionalidad, cuando se trata de las ventas, cuando se trata de las ofertas, cuando se trata de algo que tú estás empaquetando para ofrecer, el querer abarcar demasiado lo que hace es confundir a tu cliente, lo que hace es confundir a tu audiencia. Y para mí yo lo empecé a ver cada vez más claro cuando yo pensaba en mí como consumidor. Cuando yo me voy a las cuentas de creadores, que son las que yo más consumo, de entrada yo sé específicamente por qué yo estoy yendo allí. Yo estoy yendo a la cuenta de esta creadora de contenido porque es la que me da consejos de moda. Yo estoy yendo a la cuenta de esta creadora de contenido porque es la que me da recomendaciones de lugares a visitar en New York. Yo estoy yendo a esta cuenta de contenido porque es la que me habla de cultura pop. Y no significa que no hayan otras cosas de las que hablen. Y el tema del nicho y el tema de la temática ha ido evolucionando, y por lo que he visto últimamente, ahora se trata de, es más como tu multiverso, pero siempre teniendo como algo clave y particular por lo que te has dado a conocer. No significa que no hables de otras cosas, pero si le tratas de dar protagonismo a todo al mismo tiempo, la gente se termina quedando como, ok, yo la sigo, pero un día me habla de A, otro día de B, otro día de C, y no termino de tener muy claro como que qué es lo que ofrece. Es como que me gusta lo que ella monta por allí, pero no sé si sería alguien a quien, yo le voy a comprar esto porque es que ni siquiera sé qué es lo que está vendiendo. Entonces, mientras más empieza uno a entender de en ese contexto no vas a ser para todo el mundo, y está bien el empezar a ir curando qué es lo que comunicas, cómo lo comunicas, cuál es tu temática más general, qué es lo que principalmente las personas vienen a consumir en tus redes, qué es principalmente lo que las personas vienen a preguntarte de ello, eres conocida por esto, eres un referente por esto, vengo a comprar esto de ti, vengo a consumir esto de ti. Mientras más curado y específico y estratégico lo tengas, mejores resultados vas a ver a la hora de, si es de trabajo de marcas, que las marcas específicas a eso que tú ofreces te consigan, o que cuando tú las contactes vean esa conexión de, ok, este es un buen perfil para invertir en ella. Que cuando se trate del tipo de seguidores que vienen a tu cuenta no sean como personas random, sino específicamente el target que tú quieres de este es el consumidor que yo busco, este es el cliente que yo busco, esta es la audiencia que yo busco. Que cuando se trata de que vas a sacar un programa, un producto, un servicio, lo que sea, que ya la gente tenga cierta base o cierta noción o cierto conocimiento de ella habla de esto y tiene todo el sentido que esto es lo que está vendiendo, que esto es lo que está ofreciendo. Ya ella ha creado cierta confianza en nosotros y por ende quiero comprar esto que está ofreciendo porque
creo en su criterio, confío en lo que está diciendo y por sobre todo entiendo la utilidad que eso va a tener para mí como consumidor. Con esto yo diría como que la 2.5, 2.1 en cuanto a este consejo sería el entender que no solamente estás hablando de ti. De nuevo, esto no es una entrevista tradicional de trabajo en donde tú te estás vendiendo de mira todo lo que sé y todo lo que estudié y todo lo que trabajé, sino cómo yo te voy a ser de utilidad a ti, cómo yo voy a ser de servicio para ti, cómo yo te voy a brindar eso que tú estás buscando, cómo yo te voy a brindar esa herramienta, esa solución, esa perspectiva que te va a ayudar a ti a solventar un problema. Y la tercera recomendación, definitivamente no la menos importante y para darle un punto o un enfoque particular al tema de la monetización, al tema de cobrar. Yo lo englobaría en lánzate antes de que sientas que estás 100% lista, antes de que sientas que tienes el número de audiencia que se requiere, antes de que sientas que ya tienes todo el conocimiento del posicionamiento. Y se los digo porque a mí por mucho tiempo ese fue el obstáculo o la excusa que yo más ponía, que era no, es que no puedo empezar a contactar marcas hasta que no tenga 10,000 seguidores. No, es que no puedo empezar a hablar de estos temas hasta que no tenga tantas certificaciones. No, es que no puedo empezar a crear productos para venta hasta que no haya tenido X cantidad de respuestas. Es el hecho de el miedo que conlleva el empezar a cobrar, a cotizar por algo. De nuevo lo conecto con el tema de la vieja escuela. Venimos educados y venimos acostumbrados a este es el salario o esto es lo que se le paga a alguien en este tipo de rol que cumple X cantidad de horas y es como tú decides si lo aceptas o no y listo. Uno no cuestiona tanto, a menos que sea obviamente una discrepancia de que, bueno, a todo el mundo le pagan esto por este rol y a mí me quieren pagar esto, es como que no lo tomes. Pero cuando se trata de ahora tú vas a establecer tus precios, ahora tú vas a empezar a monetizar, ahora tú vas a empezar a cobrar, llega a ser un poco confuso porque a diferencia de trabajos o industrias más convencionales en donde más o menos te puedes dar una idea de, bueno, estos son los salarios y esto es lo que la gente cobra por esto. Sobre todo al principio cuando se trataba de la monetización en redes era como que estoy lanzando flechas al aire a ver qué funciona. Porque no se habla tan abiertamente de esto o hasta ese momento, hasta hace no mucho, no era un tema que se hablaba tan abiertamente de esto es lo que puedes cobrar por un paquete de contenido para una marca. Esta es la manera en cómo puedes estructurar un servicio que vaya más allá de me pagaste por 3 stories y un reel, sino vamos a establecer una relación y que esto sea más a largo plazo. Incluso a la hora de voy a sacar un workbook digital o voy a sacar un workshop o voy a hacer un evento presencial o voy a empezar a ofrecer consultoría. Llega a ser complejo y muchas veces tenemos este sistema de creencias de ¿quién va a pagar por esto? Yo no soy suficientemente conocida y la gente no lo va a entender y por allí me voy por este precio que yo siento que es algo sustentable, que es algo lógico en cuanto a esto me genera suficiente para que valga todo el trabajo que yo voy a poner para poder sacar este producto o este servicio, pero también siento que es algo que la gente pagaría por esto. El definir eso llega a ser complejo y muchas veces, incluso cuando finalmente logramos definir la inversión, el costo de algo que estamos ofreciendo, nos llega el feedback de eso está muy caro, de eso deberías regalarlo, de eso no deberías cotizar o no deberías cobrar por ello. Es el entender de que al final, de nuevo, no vas a ser para todo el mundo, no necesitas tener todo el expertise, no necesitas tener millones de seguidores, necesitas creer en ti, necesitas creer en eso que tú estás sacando al mundo, necesitas creer en el valor de eso que tú ofreces, necesitas creer en el servicio, el favor, la ayuda que tú le estás brindando a todas y cada una de las personas que lleguen a tener contacto con eso que tú estás sacando allá afuera. Y cuando empezamos a entender de que esto no se trata de que si será muy caro, que si esto, que si de complacer, sino
esto que tú tienes para ofrecer, tú lo vas a hacer de una manera muy única, porque tú tienes una voz muy única, porque tú tienes una experiencia muy única, porque tú tienes un camino recorrido hasta ahora muy único. Y verlo como un favor que tú le estás haciendo a los demás, pero que también tiene un valor, porque todo ese conocimiento y esa experiencia no fue que alguien agarró y te lo soltó así y listo. No, tú tuviste que cometer diferentes errores, ensayo y error, intentar diferentes cosas, que te dijeran no, que se te cerraran puertas, que las cosas no te salieran como tú querías, que tú también invirtieras tu tiempo y energía y dinero para eventualmente llegar a este resultado que después de todo esto vivido tú tienes que transformar, que empaquetar, que acomodar, que darle una estructura, que darle una estrategia de lanzamiento, que tener la plataforma en donde vas a venderlo, que tener la estrategia de marketing de cómo lo vas a comunicar. Todo eso tiene un valor y no es solo un valor de yo sé lo valioso que es esto, sino tú mereces cotizar por eso, tú mereces cobrar por ello. Y siento que nunca llega a un punto en donde uno está completamente 100% listo y por eso mi invitación a lánzate. Así esa primera venta, ese primer lanzamiento, esa primera oferta sea algo de que no es lo que me está haciendo millonario y no se registraron tantas personas y los resultados no fueron necesariamente los que yo quería, pero te estás dando la oportunidad de al menos intentarlo, cosa que muchas personas, en especial aquellos que critican de que todo el mundo se cree influencer y todo el mundo puede hacer esto, son las personas que ni siquiera lo intentan. El hecho de tú estar dando los pasos de lanzarte, de apostar por ti, de apostar por esa oferta, producto o servicio es de valientes y la cosa se va poniendo mejor con la experiencia, con la constancia, lanzamiento a lanzamiento, producto a producto, servicio a servicio, pero alguno tiene que ser el primero. Entonces, si bien, como ya les he comunicado, yo todavía no estoy en el punto de sí, ya el negocio va andando y todo va perfecto y todo va maravilloso, me sigo atreviendo día a día, sigo apostando por mí día a día, sigo aprendiendo día a día, sigo mejorando día a día, sigo haciendo modificaciones y cambios y reestructuraciones para eventualmente poder llegar a ese punto que deseo. Pero nada de esto sucede si yo primero no empiezo a indagar, si yo primero no empiezo a educarme, a prepararme, a intentarlo, a hacer diferentes iteraciones, a permitirme cometer errores, permitirme el ensayo y error, permitirme ver, será por aquí, no será por aquí, será por allá. Todo eso es lo que me ha llevado al punto en donde me encuentro ahorita, en donde tengo un negocio registrado, en donde ya tengo y he tenido clientes uno a uno, en donde ya he tenido clientes que se han registrado en los workshops, en donde ya he tenido clientes que han sido parte de los eventos presenciales, en donde ya tengo personas que consumen el podcast, en donde ya tengo marcas que han confiado en mí y me han pagado por contenido, en donde me siguen saliendo todavía diferentes oportunidades. Si yo no tuviera ni una sola pizca de evidencia luego de todos estos años de que sí da resultados, yo digo, ok, aquí hay algo mal, esto no es para mí. Pero que todavía yo no esté necesariamente en esa meta final o en ese punto donde yo quiero estar, no significa que no valga la pena, no significa que no debería haberme lanzado, todo lo contrario, significa que tenemos todavía camino por recorrer, ya hemos recorrido cierto recorrido, valga la redundancia, ya hemos recorrido cierto camino, ya hemos venido aprendiendo, ya hemos venido mejorando, pero todo esto que yo he conseguido hasta el día de hoy ha sido por el hecho de finalmente dejar de escuchar el síndrome del impostor, dejar de creerme todas estas historias de solamente hay una manera de hacer las cosas y es por el camino lineal y es por el trabajo tradicional. Incluso el hecho de que tiene que ser el uno o el otro. O haces un 9 a 5 o haces un emprendimiento. Puedes incluso sostener los dos. La idea es encontrar la fórmula que te funcione a ti. No hay una sola manera de hacer las cosas, no hay una sola forma de vender, no hay una sola forma de llevar tu estructura y presencia digital, no hay una sola forma de monetizar, no hay una sola forma de trabajar con marcas, no hay una sola forma de dar consultorías, no hay una sola forma de tener un ecosistema que sea tu propio negocio. Pero para tú poder llegar al punto en donde descubres cuál es esa fórmula que te funciona a ti, primero te tienes que lanzar. Y una de las cosas que definitivamente me ha ayudado en el camino es tener a mentores, es tener
a otras personas de quienes he aprendido es tener referentes que me recuerdan que no estoy sola, que me recuerdan que también hay otras personas que empezaron de cero y se equivocaron y lo siguieron intentando y fueron constantes hasta eventualmente llegar a ese punto en donde deseaban estar, y después de allí se siguieron trazando otras metas, trazando otros objetivos y siguen replicando lo que funciona, siguen haciendo modificaciones, siguen siendo constantes, siguen creciendo, siguen avanzando en el camino. Esa es gran parte de lo que motivó el yo empezar a brindar estas mentorías 1-a-1. En este momento las llamamos Mindset Mentorships, porque lo principal que trabajamos es justamente tu sistema de creencias, tu mentalidad y qué tanto crees que eso en lo que vienes trabajando o mínimamente vienes deseando que sea una realidad, qué tanto crees que es posible, qué tanto crees que tú tienes las habilidades para lograrlo. Así no tengas necesariamente claro el camino de punto A a punto B, pero hay un deseo, hay una idea, hay un sueño, hay una meta y hay mínimamente una parte de ti, una vocecita, así ahorita sea la más chiquitica, que te dice yo quiero y yo puedo, así todavía no sepa cómo hacerlo. Y precisamente eso es lo que trabajamos en esta serie de mentorías personalizadas y específicas para ti, para tus necesidades, para tu presencia digital, para el tiempo con el que cuentas, para los recursos que tienes. De nuevo, no hay una sola forma de hacerlo, pero sí el tener ese acompañamiento 1-a-1, el tener a alguien que te va guiando en el camino, el que alguien pueda escuchar cuál es ese sistema de creencias que tienes actualmente, el que alguien empiece a brindarte las herramientas para ir modificando lo que te limita e ir expandiendo aquello que te sostiene, que te sustenta y que te va a permitir llegar a esa meta final. Eso es de muchísima ayuda y esto es uno de los servicios que yo ofrezco a través de mi agencia Pameluna Inc. Así que si tú estás en un punto en este momento en donde ya no quieres que se quede solo en un deseo, ya no quieres que se quede solo en un sueño, ya no quieres que se quede solo en algún día quizás tal vez, sino que estás decidido a voy a empezar a dar pasos, voy a empezar a ser constante, voy a empezar a trabajar una estrategia. Eso es lo que podemos empezar a co-crear hoy mismo. Y si tú deseas ser parte del selecto grupo, porque me gusta mantenerlo en solo pocos clientes a la vez, si tú deseas ser uno de ellos, sobre todo ahora que casi estamos entrando en el Q2, ya estamos a punto o casi a punto de cerrar el primer trimestre del año y sonará como que ¿qué? Ya en unos días es marzo, es el último mes del primer trimestre, podemos empezar a establecer las bases de tu presencia digital, podemos empezar a sanar tu sistema de creencias interno, podemos empezar a desarrollar la estrategia que te va a permitir llevar a cabo esas metas, esos sueños, esos goals que tú tienes para el 2026. No es tarde para empezar, solo toma una decisión, un paso y creer que es posible. Y para ello, en la descripción de este episodio, sea que lo estés viendo en YouTube, Spotify o Apple Podcasts, te voy a dejar el link del formulario inicial en donde tú me cuentas tu historia, tú me cuentas en dónde te encuentras ahorita, tú me cuentas cuál es ese sueño que tienes, tú me cuentas cuáles han sido quizás esos obstáculos que has tenido con tu presencia digital. Si eres el tipo de persona que le cuesta aparecer en cámara, si eres el tipo de persona que todavía no sabes cómo empezar a cotizar por lo que ofreces, si eres el tipo de persona que sientes que lo estás comunicando pero la gente como que todavía no lo entiende o quizás te falta cierta estructura, cierta estrategia, cuéntamelo todo, de dónde te encuentras, de qué no está funcionando, de qué te gustaría lograr en este formulario, sin ningún compromiso, sin ningún costo. Tú me lo envías, yo lo reviso y tenemos una llamada exploratoria que también es completamente gratuita, pero nos va a permitir conectar, nos va a permitir saber cuál ha sido el camino que has recorrido hasta ahora y cuál es el camino que potencialmente podemos recorrer y co-crear en conjunto en el espacio de 3 meses, donde vamos a tener 10 sesiones 1-a-1 desde cualquier parte del mundo en donde te encuentras. Ese primer paso lo puedes dar hoy. Simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio, te vas al link, llenas el formulario y ponemos manos a la obra. Espero de todo corazón que no solo este, sino todos los episodios en esta serie tan especial de Mindset de Estudio te inviten a analizar dónde se encuentra tu sistema de creencias en cuanto a
lo que eres capaz de hacer en cuanto a qué tan factibles son tus sueños, y no solo eso, sino la capacidad que tú tienes de hacerlos realidad, independientemente en el rubro en el que te desenvuelvas, independientemente de cuántos seguidores tengas, independientemente del nicho o de lo que tú hables. Es el hecho de saber que tú tienes algo que ofrecer al mundo, así todavía no lo hayas lanzado, así todavía no lo hayas definido, pero si tú estás listo para empezar a apostar por ti, si tú estás listo para dejar de jugarlo seguro, si tú estás listo para recorrer un camino menos convencional, este es el espacio para ti, y espero que este y todos los episodios de esta serie, o cualquiera de los episodios que ya hemos sacado en los 4 años que lleva al aire esperando la señal, te den ese impulso y te inviten a dar ese primer paso. Yo estaré más que dispuesta y feliz de acompañarte a co-crear este nuevo camino por y para ti, que va a ser específico para ti, que va a ser la estrategia que a ti te funciona, no necesariamente lo que le funciona a los demás, no necesariamente lo que los gurús dicen, sino cuál es la fórmula exacta y precisa para ti que me ves o me escuchas en este momento. Así que nuevamente ya sabes, te vas a la descripción del episodio, tienes el link en donde vas a llenar el formulario sin compromiso, sin costo, para poder agendar una llamada exploratoria conmigo. Gracias nuevamente por ser parte de otra serie de episodios. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por abrirte a hacer las cosas de manera diferente. Te abrazo, te acompaño y te agradezco infinitamente que seas parte de este espacio semana a semana. Nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.